Porque cuando se habla de los medios que responden a la derecha, caso patético es el de La Nación, responden por supuesto a una derecha económica, a sus propios intereses, de ninguna manera a un sistema de pensamiento. Basta ellos que fueron cómplices del proceso de reorganización nacional en todos y cada uno de los momentos, basta ver los adjetivos con los que califican los episodios de la época o cómo califican los hechos internacionales a través de sus corresponsales. Estas son las formas de instalarnos un chip. ¿Tipo de pensamiento? Sin duda. Lo que pasa es que tampoco el pensamiento único es un sello, es un camino, es una evolución. Lo que vemos hoy como una realidad, con toda seguridad para nosotros era impensable que pudiese ser sostenido ni defendido hace 30 años, hace 20 años. Y sin embargo hoy lo vemos como una realidad y uno parece desde ya retardatario, energuménico, etcétera, solamente por no conceder espacio a esa forma de pensamiento. ¿Cómo encuadra la Iglesia Católica dentro del nacionalismo? No encuadra. La misión de la Iglesia es absolutamente universal, no es un instrumento de las naciones, es reina de las naciones, y cumple una función que tiene que ver con el orden trascendente. El pensamiento básico de la doctrina de la Iglesia es constitutiva del pensamiento del nacionalismo argentino como de los muchos pueblos cristianos, pero la Iglesia es ajena a los movimientos y nosotros somos ajenos a las decisiones de la Iglesia y sobre todo a las decisiones de muchos de sus obispos y en algunos casos de muchos de sus cardenales. ¿La religión cómo encuadra? Es un tema siempre personal. La religión es un bien, es un hombre que permite al hombre elevarse sobre sus pequeñas miserias, a veces con sufrimiento, a veces con dolor, pero siempre con una esperanza en un mundo mejor y trascendente que está anunciado y profetizado. Sin embargo, la decisión individual no es una decisión política. Puede haber y de hecho las hay, formas de nacionalismo que no están vinculadas al pensamiento católico. Y además, dentro del pensamiento católico habría que establecer muchísimas salvedades. No damos nombres, pero todos conocemos perfectamente las diferencias en cuanto a algunos sacerdotes que fueron guía del nacionalismo en determinado momento, todos ellos con conflictos o perseguidos por la estructura de la Iglesia Católica Argentina. Sacerdotes que incluso, como el caso del padre Castellani, fue candidato por la Alianza Libertadora Nacionalista, el movimiento realmente más importante en la calle, en la movilización, movimiento que establece el 1 de mayo como una fiesta nacional y patriótica también. La Alianza fue un gran movimiento nacional y cuando uno lee publicaciones marxistas, sobre todo esos libros de Isidoro Gilbert que son tan interesantes, El Oro de Moscú o La Fede, es el momento en que ellos piensan que están perdiendo la calle con un movimiento nacionalista que es precursor del peronismo en el gobierno y acompaña y pierde muchos de sus cuadros en el peronismo. Sin duda yo digo Alianza, pero después de Alianza Tacuara. Tacuara fue una gran ilusión de la juventud, en un momento realmente muy difícil de la historia, como digamos que la tentación que desde la izquierda ofrecía como paradigma la lucha de Sierra Maestra, el triunfo, para grandes sectores de la juventud, incluso para muchos que habían militado en Tacuara, terminaron pasándose a ese otro movimiento internacionalista disfrazado de guerrilleros cubanos y matando gente como buenos guerrilleros cubanos, al servicio de otro Estado, de un Estado extranjero y de una ideología mundialista y no nacional. ¿Por qué crees que pasó? Porque era una tentación, porque en el romanticismo de la juventud el heroísmo jugaba un papel muy importante
y no siempre con la claridad de las ideas acompañando el heroísmo. El ser héroe o pretender ser héroe sin claridad en el pensamiento puede ser una cosa terriblemente dañina para uno y para los demás. El heroísmo, el patriotismo debe ser lúcido, no debe ser un patriotismo ni de declamación, ni de hígado, ni visceral. El patriotismo tiene que ser producto de la inteligencia de conocer el interés nacional. Y el heroísmo, que es anejo al espíritu de gran parte de la juventud, y que en aquella época estaba exaltado por todos los sectores, no era para nosotros ningún problema enfrentarnos con nuestros adversarios universitarios, en los sindicatos o en las calles, y después tomar un café con muchos de ellos, porque partíamos de un principio católico, teníamos odio al pecado y amor al pecador, y nosotros teníamos odio a las ideas antinacionales, y no teníamos odio por las personas que teníamos enfrente, en ningún caso. Todos nosotros teníamos, yo diría, bonomía y cordialidad con ellos, salvo en los momentos del enfrentamiento, que a veces no era el momento de manifestar afinidades y afecciones, ¿no? Hoy en día hay un movimiento similar a eso que reúna... No, lo que hay son torreros que se asoman al balcón y gritan verdades sales. Esto es otra cosa. No hay ese espíritu movimentista, popular, encarnado. Y además hay una sociedad infinitamente más degradada. En una parte de la sociedad importante se ha perdido lo que es la cultura del trabajo. Eso, nuestro amigo Alberto Abuela tiene una nota excelente sobre ese tema, muy buena. Él empieza desde lo que significa para el hombre que va a trabajar levantarse todos los días a una hora, peinarse y afeitar, y ponerse de acuerdo con aquellos con quienes trabaja en cuáles son los intereses comunes que deben defender y cómo deben realizar el trabajo. Todas estas, contrario del hombre que tiene la cabeza partida por la droga, que cree que el que trabaja es un gil, y que su única finalidad o su única posibilidad de sobrevivir en la vida es a través de hechos delictivos, llegando al asesinato para llevarse un celular que se lo van a comprar a 20 pesos. Esta es una sociedad que ha perdido la capacidad de restablecer el orden, de restablecer la dimensión represiva. Es uno de los elementos que constituye al Estado. Cuando se abdica de eso, cuando se tienen jueces como Zaffaroni, que es un ideólogo de la abolición del carácter represivo de la justicia penal, o tantos otros jueces cuyas sentencias nos avergüenzan cuando las leemos, se está haciendo un trabajo muy profundo. El doctor Zaffaroni, que es yo lo recuerdo siempre, porque él dijo cuando fue nombrado que él había jurado por la Constitución original, en algún momento modificada en el 57, que había jurado por los estatutos de la Revolución Argentina, que había jurado por las reformas que estableció la ANUCE, que había jurado por los estatutos del proceso, y nada de eso tiene ninguna importancia, ni tuvo para que lo nombraran. Se lo nombró a pesar de todo eso. Un hombre que debía todos sus impuestos porque la culpa era del contador, un hombre que tiene departamentos en los que facilita la prostitución, y la culpa es de su administrador de propiedades. Es decir, y ese hombre es un ministro de la Corte Suprema de Justicia, un lugar en donde estuvo Tomás Casares, por ejemplo. Esas son cosas que marcan una diferencia que nos debería avergonzar desde que amanece hasta que anochece. Y sin embargo, gran parte de la sociedad durante mucho tiempo le reconoció a este gobierno una supuesta purificación de la Corte cuando puso a la catadura moral de Zaffaroni entre sus integrantes. El Estado es la comunidad políticamente organizada. Es el órgano que sintetiza la voluntad del protagonista que es la comunidad. Un órgano de conciencia, es un órgano de mando, una estructura de conciencia y mando, y es, como definió Perón en su momento, la comunidad políticamente organizada.
Bueno, este gobierno es particularmente proclive a hacer una exaltación del Estado a través de las palabras, mientras lo destruye y lo carcome, mientras lo envilece a través de la corrupción cotidiana. Estas son las cosas en donde deberíamos preservar la perspicacia como para distinguir siempre la palabra del hecho. No basta que la señora Presidenta y su antecesor, el expresidente, defiendan teóricamente al Estado cuando son ellos los que lo han destruido. Voy a contar una anécdota. Cuando esta gente llegó al poder en el año 2003, conversando con un amigo que había estado preso conmigo en la cárcel de La Plata y que era un alto funcionario en el Ministerio de Trabajo, le llevé una idea que habíamos elaborado en su momento junto con Gustavo Breide sobre la posibilidad de encauzar todos esos movimientos que estaban en la calle. Hay que ubicarse de nuevo en el 2003, de una forma que reconociera los dos problemas que había. El hombre que estaba sin trabajo en la calle tenía el problema de comer, pero también tenía también el problema de que había perdido su sentido de pertenencia. Es decir, no era de nadie, no era nada. Entonces llevo una idea y me dijo este amigo, mira, la idea es muy buena realmente, pero tenemos dos problemas. Uno se lo descarté inmediatamente y me dijo, tenés razón. El segundo me dijo, es el gobierno. Le digo, ¿tu gobierno? Sí, mi gobierno. Los prefiere tener en la calle pidiendo que organizado defendiendo sus derechos y sus intereses. Es una política del 2003. Es decir, acá no se ha improvisado nada porque hay realmente una voluntad de destruir al Estado, de destruirlo. Y esta gente ha sido, en esta materia, maestra por el encubrimiento usado a través de las palabras, guiada por Carlos Saúl Menem, sin duda, a través de los acuerdos de Madrid. Es un hecho fundacional de la destrucción de todas nuestras Fuerzas Armadas y nuestra sujeción al poder mundial también en gran medida. Pero continuada después por la ministra Garré durante este gobierno, y que ahora está procurando destruir el sistema de seguridad también, que ya está suficientemente envilecido. Es decir, no soy un defensor de la estructura de seguridad tal como está, pero estoy seguro de que no va a ser con Garrés ni con ideólogos dependientes de Berbisky, ni con arlanianes, con los cuales esto se va a ordenar. De la misma manera que la educación, que es todo el mundo se llena la boca hablando de la necesidad de todos los ministros, con una sola excepción que yo vi, que todos los funcionarios de alto nivel, ministros, provinciales, ¿no?, con la excepción de Abel Pose, proviene de un solo semillero, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que es un órgano de la UNESCO destinado a destruir el sentido común en la sociedad. De ahí salen, hace relativamente poco leía un artículo de Adriana Puigros, donde ella hacía un relato de todo lo que se había hecho en materia educativa, las leyes dictadas, las reglamentaciones, los acuerdos firmados, los congresos a los que se había asistido, las normas. No había una sola referencia al protagonista de todo proceso educativo, que es el educando, que es el maestro, que es el profesor. A eso no había ninguno. Lo único daba cuenta de que se había cumplido todas las exigencias del mundialismo para el sector educativo. Las palabras sirven para todo. Cuando yo veo, por ejemplo, que se ha resuelto el problema de los chicos de la calle, ahora ya no hay más chicos de la calle, ahora son chicos en situación de calle. Para llegar a esa imbecilidad, hace falta que mucha gente de Flaxo, sociólogos, psicólogos, pensadores, etcétera, crean y logren a veces que actuemos como estúpidos aceptando esas razones. Los chicos de la calle siguen viviendo en los portales, siguen sin destino, siguen drogándose a la vista de todos, y sin embargo creen que han hecho una revolución porque le dicen chicos en situación de calle. Todas estas son las cosas que hacen que el hombre se aleje de la realidad. Digamos, vemos un espejo que deforma, no vemos la realidad y nos negamos a ver la realidad tal como es. Y sobre todo actuar en consecuencia.